Vamos a seguir hoy con nuestra exposición de la epístola a los Romanos y hoy nos toca el capítulo 9, los versículos 6 al 13. Romanos capítulo 9, los versículos 6 al 13. Y el título de este mensaje es Dios no se equivoca, nosotros sí. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más interesantes de toda la Biblia. Interesante no en el sentido como, por ejemplo, Romanos capítulo 8, que destaca por su claridad, su sencillez, la sencillez de su enseñanza. Hoy vamos a hablar de un capítulo que, por regla general, a mucha gente les deja mal sabor de boca. Y el contraste con Romanos capítulo 8, obviamente, está claro. Ahora, nosotros no podemos escoger. Uno no puede tener Romanos capítulo 8 sin Romanos capítulo 9, porque Romanos capítulo 9 es la consecuencia lógica y coherente del capítulo 8. Por lo tanto, si te gusta el capítulo 8, por coherencia y por lógica, también tiene que gustarte el capítulo 9 y el capítulo 10 y el capítulo 11, porque si no, caemos en uno de los pecados más graves a la hora de hacer una exposición bíblica, que es ser particular en nuestra forma como escoger los textos. Y eso es la razón porque hay una gran bendición sobre el hecho de que se exponga la palabra de Dios de forma expositiva, quiere decir sacando lo que hay en el texto, y de forma consecutiva, quiere decir empezando con el capítulo 1 de un libro y terminando con el último capítulo de este libro, predicando sobre cada uno de los versículos y todos los textos. Y esto, quiero decirlo al inicio, es uno de los grandes pecados de los predicadores hoy en día. Son muy eclécticos a la hora de escoger sus textos. Suelen predicar sobre sus textos favoritos, un domingo allí, otro domingo allá. La mayoría de los predicadores, y gracias a Dios, existe una minoría que domingo tras domingo fielmente predican todo el consejo de Dios y no solamente las partes que la gente quiere escuchar o que les encaja en su teología particular. Sin ir más lejos, vamos directamente al contexto de ese capítulo 9. Dios se ha revelado en la historia a través de un pueblo. Y así ocurrió durante todo el tiempo que duró la revelación divina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y este pueblo se llama los judíos, el pueblo judío. Y vamos a hablar hoy de un pasaje de la Biblia sobre el cual casi nadie predica y que sin embargo resalta este hecho. Antes de leer el texto, sí, me gustaría poner algunas cosas en el contexto para que entendamos mejor de qué estamos hablando en este momento. Es curioso que mucha gente tiene problemas con el Antiguo Testamento, problemas serios y problemas de entendimiento fundamental. Sin embargo, todo esto se resuelve cuando nos damos cuenta de una gran verdad, lo que Pablo expresa en Gálatas capítulo 3, versículo 29, que tú y yo somos hijos de Abraham, herederos de las promesas de Abraham y herederos de todo lo que Dios puso en su momento en esa gran promesa del capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Somos evangélicos. Lo que creemos es el evangelio, las buenas noticias, todo lo que Dios reveló. Esto lo llevamos en nuestro nombre. Esto es, para decirlo así, de un lenguaje moderno, nuestra marca. Pero en realidad somos los herederos de las grandes promesas de Dios.
Esto es lo que somos, el pueblo de Dios. Este libro cuenta nuestra historia como pueblo. Es el libro que llamamos la Biblia. El libro habla del pueblo de la promesa, el pueblo que es fiel a lo que Dios ha revelado a través de los siglos. Y por lo tanto, el conocimiento de este libro y por lo tanto el conocimiento de nuestro pasado, de nuestra historia, es fundamental a la hora de entender cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios. En el contexto, nos dimos cuenta que Pablo responde a la pregunta de gente que proviene del pueblo judío, que son judíos, digamos, en cuanto a su trasfondo. Ellos se preguntan, ¿y qué pasa ahora con nosotros? Ya que el Mesías ha venido, ya que las buenas nuevas se predica a todo el mundo, ya que están adhiriéndose gente de diferentes naciones al pueblo de Dios, de todo el imperio romano, incluso más allá de sus fronteras. ¿Qué pasa ahora con nosotros? ¿Dios va a cumplir las cosas que Él ha prometido a nosotros? Lo que Pablo expone en la carta a los romanos es claro. Y simplemente, y perdón por esa introducción un poco larga, sé que en un momento vamos a leer el texto, pero me gustaría mucho que tuviésemos un entendimiento exacto del contexto de lo que vamos a hablar. Lo primero que Pablo expone en la carta a los romanos es que solo en Cristo, solo en el Mesías esperado, en el Hijo de Dios, hay salvación. El que asumió una naturaleza humana, el que en su momento, habiendo asumido una naturaleza humana, nació en Belén. Es el Mesías, es el Salvador, el escogido de Dios para salvar tanto a judíos como a gentiles. Esto nos lleva al segundo punto. Solo hay un pueblo de Dios. No hay dos pueblos de Dios. Esto es una de las grandes equivocaciones de nuestros días, que hay gente que por un error de exégesis está promulgando esa idea. Solamente existe un pueblo de Dios y así ha sido a través de los tiempos. En tercer lugar, y Pablo en eso está muy claro desde el inicio, recordamos el capítulo 1, versículo 16, solo hay un camino de salvación. No hay dos caminos, no hay varias opciones, solamente hay un camino de salvación y no hay otro. En cuarto lugar, las promesas a Israel tienen su cumplimiento en Cristo. Esto es un hecho fundamental del cual vamos a hablar exponiendo los próximos 3 capítulos, el capítulo 9, 10 y 11. Luego, en quinto lugar, la iglesia es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es la iglesia. Iglesia simplemente significa los llamados y significa hacia afuera, y luego la palabra que forma la segunda parte de la palabra viene de una palabra que significa llamados. Somos llamados hacia afuera, somos llamados a formar un pueblo aparte. Eso sí, los gentiles que ahora somos llamados, ahora somos y hemos sido injertados en el tronco que es Israel. Y luego nos damos cuenta, en sexto lugar, que en el futuro aún estamos esperando un gran despertar entre el pueblo judío. Ahora la gran mayoría aún está buscando su Mesías, están anhelando que ese Mesías llegue. Sí, es cierto que hay un cierto número de judíos que han encontrado en Jesús de Nazaret
su Mesías, pero la gran mayoría aún no han llegado a ese entendimiento. Pero Romanos nos deja muy claro, y eso también lo veremos, que llegue el momento cuando habrá un gran despertar entre el pueblo judío y van a encontrar su Mesías. Esto por un lado. Por otro lado, sigo lo que mencioné al inicio. Hay un gran desconocimiento de nuestras raíces como cristianos. Nuestras raíces están en el Antiguo Testamento. Abraham es nuestro padre. La historia de las primeras páginas de la Biblia, la historia de los patriarcas, es nuestra historia. No es la historia de ellos, es nuestra historia. Israel en el Antiguo Testamento no es solo una nación, es el pueblo de Dios. Y no hay que olvidar que desde el primer momento no solamente perteneció a ese pueblo gente que eran descendientes directos de Israel, de Jacobo, a través de uno de los 12 tribus. Desde el inicio había personas ajenas a esa familia que luego se convierte en el pueblo de Israel, que sin embargo pertenece al pueblo de Dios. No hay que olvidar, y lo digo de nuevo, que 2 de las 12 tribus son medio egipcias, porque José se había casado con una mujer egipcia que indudablemente llegó a profesar y a conocer el Dios de Israel. Todos conocemos la historia de Rahab, la historia de Ruth, que no pertenecieron a ese grupo, a esa familia de los israelitas. Podríamos hablar de Job, podríamos hablar de Jetro, podríamos hablar de Melquisedec, que por todo lo que sabemos no pertenecían al grupo de la familia de Israel, a los israelitas, y sin embargo formaban parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta que ya en el Antiguo Testamento esto es una realidad. El pueblo de Dios es más grande que el pueblo de Israel. Las promesas a Abraham y a Jacob siguen siendo promesas válidas. El pueblo de Dios, después de tanto tiempo, después de tanta persecución, después de que han pasado milenios, sigue allí y goza de buena salud. La fe cristiana no está muerta, no está en vías de extinción. Esto es el cuento que nos dicen aquí en Europa, donde efectivamente tenemos un continente que casi en su totalidad se ha despedido de Dios y en nuestros días está sufriendo el juicio de Dios. Sí, el juicio de Dios sobre este continente, Europa, ya ha empezado. Ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando ya de una realidad, pero eso sería otro tema. Pero en términos generales, la iglesia, el pueblo de Dios, sigue gozando de buena salud. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento ha heredado las promesas dadas a Abraham. El pacto de Moisés ha terminado, es un pacto que tenía fecha de caducidad. Cumplidos en Cristo están los sacrificios, el tema del templo, los sacerdotes, pero las promesas de salvación para los judíos, para los israelitas, siguen adelante. De momento solamente hay un remanente, un pequeño grupo de aquellos que profesan en Jesús de Nazaret, su Mesías. Pero habrá, y eso Pablo lo dice muy claramente en esos versículos que vamos a estudiar en las próximas semanas, pero al final habrá un gran avivamiento. Obviamente, a ese grupo de israelitas, Pablo tiene que aclarar muchos conceptos que también a nosotros ahora nos vienen bien en entenderlos claramente. Conceptos, por ejemplo, ¿quién es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es su función? ¿Y cómo debemos de entender ese tema que Dios ha escogido entre todas las naciones una nación, Israel, no porque era la más grande, la más importante, sino de hecho era la más pequeña? Dios escoge un pueblo para sí. Esto
indudablemente enseguida levanta recelos y levanta la pregunta, entonces, ¿no es Dios injusto escogiendo una nación sobre otra? ¿No es Dios injusto escogiendo unas personas sobre otras? Las preguntas a las cuales Pablo responde en esos 3 capítulos que forman una unidad es, por ejemplo, ¿quién es el pueblo de Dios? Representado por un olivo, Israel. ¿Quién puede ser injertado en ese tronco que es Israel? ¿Y pueden las ramas quitadas ser injertadas de nuevo? Todo esto son preguntas importantes que nos conviene tenerlo en cuenta. Bueno, después de esa introducción bastante larga, pero a mi modo de entender necesaria, vamos finalmente a leer el texto bíblico, que es el fundamento de ese mensaje, que es Romanos capítulo 9, los versículos 6 al 13. Dice así la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con nuestro Señor. Señor nuestro Dios, te pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición. Gracias te damos que tú te has revelado en estos tiempos a través de la Escritura, como anteriormente te revelaste a través de los profetas, a través de personas que de modo especial fueron los receptáculos de tu revelación. Señor, ayúdanos a entender lo que nos quieres decir. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. La primera cosa que aprendemos aquí en este pasaje que acabamos de escuchar es que la salvación no es cuestión de ascendencia. Pablo lo dice aquí en el versículo 6 que hay israelitas que no lo son. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta de un judío de aquel entonces y también de cierta manera hasta el día de hoy es, entonces, lo que Dios dijo, las promesas que Él ha dado, esas promesas han sufrido un cambio. En otras palabras, el Señor se habrá equivocado al decir que la salvación viene de los judíos. ¿Se equivoca la Biblia? Pues lo primero que aprendemos es que la palabra de Dios nunca falla. Aquí dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Pues esto es una constatación, una afirmación rotunda y clara. La palabra de Dios nunca falla. Lo que falla es nuestro entendimiento de esa palabra. Los que fallan es gente que cree que tiene la salvación simplemente por pertenencia a un grupo étnico o a cierta religión.
No somos salvos porque pertenecemos a la Iglesia Romana Católica o a cierta iglesia evangélica. No somos salvos porque tenemos una relación especial con uno de los predicadores estrellas o porque alguno de ellos haya orado por nosotros. No, la Biblia no conoce esto, no sabe de ese tipo de cosas. No es la descendencia física que decide quién forma parte del pueblo de Dios, ni son las relaciones especiales, ni son los enchufes que en la vida nuestra, como ustedes saben, pues son muy importantes. Nada de esto vale en el pueblo de Dios. Y Jesucristo mismo había insistido mucho en esto. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 3, versículo 9, no pensáis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, Dios puede hacerlo. Lo que él ha hecho es que él ha levantado a hijos de Abraham, no de la piedra, sino de gente que no pertenecían a esa familia de Abraham. Y tú y yo somos ejemplos de ello. Podemos mirar por otro lado, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Sin embargo, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Bueno, no se puede decirlo más claramente. En resumidas cuentas, lo que podemos aprender de la argumentación de este pasaje es, en primer lugar, Dios y su palabra nunca se equivocan. En segundo lugar, los que se equivocan somos nosotros, más bien, porque podemos interpretar la escritura de forma equivocada y se ha hecho tantas veces a través de la historia. En tercer lugar, ese malentendido ha pasado precisamente con los judíos. Muchos de ellos, particularmente sus líderes religiosos, pensaban que simplemente por pertenencia a una religión, por pertenencia a un grupo étnico, ellos tendrían garantizados la salvación. La cuarta cosa que aprendemos de esos versículos, y me parece que esto es indudable, que la iglesia no es el plan B de Dios. No significa que las promesas de Dios a Abraham y Jacob sean inválidas, simplemente se han entendido muchas veces de forma equivocada esas promesas. En quinto lugar, Pablo deja muy claro que nadie se salva simplemente por ser israelita o por ser hijo de Abraham. En sexto lugar, todos los hijos de Abraham y de Isaac tienen bendiciones, están bajo la bendición divina, pero no son bendiciones del pacto, porque el pacto lleva a Cristo. O sea, no es un automatismo, sino ese pacto no lo tendremos por pertenencia étnico o religioso, sino por haber depositado nuestra fe en aquel que consumió nuestra salvación, que es el Mesías, Jesús de Nazaret. En séptimo lugar, de la misma manera como hasta entre los hijos de Abraham e Isaac, Dios escoge libremente, Él escoge libremente a los que forman parte de su pueblo. Y esto es una parte de la verdad bíblica que a muchos no les gusta porque les ofende. Sí, Dios es discriminatorio. Nuestro Dios discrimina, hace diferencias, escoge a unos pero no a otros. Y así Él forma su pueblo. Ahora tú te puedes enfadar con Dios porque lo hace. Vamos a ver cuál es el argumento de Pablo en cuanto a esto, pero esto sigue siendo una realidad a pesar de tu enfado y a pesar de tu incomprensión. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios, Él sigue siendo Dios y siempre será Dios y sabe infinitamente más cosas que tú y yo sabemos. Simplemente no estamos en condiciones
de criticar a alguien que lo sabe todo y que en su inmensa sabiduría ha actuado como Él está actuando. Y esto quiere decir que Dios forma su pueblo. No somos nosotros los vendedores de Dios que vendemos un evangelio y más listo que somos y mejores técnicas que usamos, más gente se va a juntar con el pueblo de Dios. La Biblia no sabe nada de esto. Nosotros predicamos el evangelio y gente van a encontrar a su Mesías, a su Salvador, simplemente por responder, porque Dios antes se fijó en ellos. Dios escogió a Israel y no a Babilonia, a Egipto o a Siria. Y este pueblo cumple las promesas a Abraham y a Isaac. Vemos en Apocalipsis 7:9, es un versículo que ya he citado muchas veces en mis prédicas. Es un versículo muy importante cuando finalmente vemos la consumación de nuestra fe y vi una multitud inmensa de todas las naciones, de todas tribus, de todas lenguas. Pero como regalo especial, los judíos tienen un futuro. Esto Dios no lo dice de los españoles, no lo dice los alemanes, los americanos, los africanos, los latinos, los rusos. No, esto Dios lo dice solamente de los judíos. Habrá un momento, y Dios solo sabe cuándo llegue ese momento, cuando habrá un avivamiento al final de los tiempos, y el pueblo de Israel llegará prácticamente en su totalidad, como leímos en el texto, a encontrarse con su Mesías. No hay ningún otro grupo étnico que tiene una promesa así. Y de la misma manera como yo creo las demás cosas en la epístola de los romanos, yo también creo esto. En resumidas cuentas, la gracia no corre en las venas, no es transferible. Los beneficios de pertenecer externamente al pueblo de Dios en el antiguo pacto, esto aún de por sí no garantiza la salvación. Para traer la salvación a la humanidad, Dios tenía que crear un pueblo y lo hace a través de uno de los descendientes de Sem, que es Abraham. Ese pueblo sería una luz para el mundo. El pueblo que pondría por escrito las promesas de Dios. Como vimos el domingo pasado, es gracias a ellos y gracias a su labor de conservar lo que Dios había revelado que hoy tenemos una Biblia en nuestras manos. Dicho de otra manera, si tienes una Biblia para leerla, agradécelo a un judío, porque son ellos que lo han hecho. Y de ese pueblo, precisamente, Dios quería que saliese el Mesías. Si Jesucristo hubiese tenido un pasaporte hoy, sería, sin lugar a duda, un pasaporte israelí. Él es judío. Y con mucho que algunos se enfaden sobre este hecho, es un hecho innegable y es un hecho que negarlo simplemente demuestra la insensatez y la estupidez de los que dicen cosas así. Ahora, Pablo pone un ejemplo y con eso pasamos al versículo 7. Hay descendientes de Abraham que no heredan la promesa del pueblo. Dice el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Él, como sabemos, tenía un hermano que era Ismael. Y no es a través de Ismael que se transmite la bendición mesiánica. Contar la historia de Ismael y de Isaac, que es el fondo del versículo 9, sería conveniente, pero en ese contexto no nos alcanza el tiempo. Pero en grandes rasgos podemos decir que Abraham y Sarai, como se llamaba en aquel momento, no podían tener hijos porque Sarai era estéril.
Y aprendemos cómo actúan. Actúan según las costumbres de aquellos tiempos. Costumbres que tal vez para nuestros criterios hoy en día serían costumbres raras. En aquel entonces era simplemente lo que se solía hacer, no solamente en la familia de Abraham. Lo mismo se haría en Egipto que se haría en Babilonia, porque lo importante es que una familia tenía que tener herederos. Entonces, ¿cuál era la solución? Una solución lógica, según el criterio de costumbres que regían en aquel entonces, es que la esclava de Sara, sustituyendo a su ama, que era Sara, se convierte en aquella que debería dar luz a un hijo, que sería el heredero. Y nos damos cuenta que efectivamente tiene un hijo, pero ese hijo no sería el heredero. En un momento, Sara y Abraham reciben la visita de Dios mismo y de dos ángeles que les revela una cosa. Ellos tendrían un hijo, el hijo de la promesa, en una edad cuando ya biológicamente ni para Abraham ni para Sara era posible tener hijos. Pero, sin embargo, era algo que Dios hizo, que dependía de él, de su soberanía, de su poder. Y esto es el tema importante. Finalmente nace Isaac. Y nos damos cuenta en Génesis capítulo 21, versículo 12, que el pacto que Dios hace es un pacto que Isaac hereda, no Ismael. Y hablando de Ismael, Ismael es un carácter bastante controvertido. De hecho, aprendimos de la carta a los Gálatas que él llega incluso a perseguir a Isaac, se mofa de él. También había relaciones muy tensas entre sus madres. Agar se vuelve arrogante hacia Sara antes de nacer Isaac. Y como acaba de decir, Ismael incluso llega a perseguir a Isaac y hacerle daño. Y en ese contexto dice el Señor, tu descendencia de la promesa será a través de Isaac y no a través de Ismael. Al final, Abraham tiene que despedir a Agar y a su hijo, a Ismael, porque obviamente no pueden convivir. Entonces eso deja muy claramente que Ismael y sus descendientes no están en la línea de la promesa del Señor. Ahora, otra cosa es que puedan alcanzar la salvación, es un asunto completamente distinto y la respuesta es, por supuesto, pueden alcanzar la salvación. Pero el Mesías, que todavía tardaríamos casi 2000 años en ver su nacimiento, no iba a venir a través de la línea de Ismael. Que Ismael y sus descendientes pueden tener salvación en el descendiente de Isaac, eso por supuesto, y esto es un asunto muy distinto. Ismael y sus descendientes formarían tribus y pueblos que hoy lo conocemos como los árabes. Pero Dios formaría su pueblo en el Antiguo Testamento, ese pueblo de Israel, a través de otra línea. Es decir, llegamos a la conclusión que no es el esfuerzo humano, ni la inteligencia humana, ni los planes humanos que cuentan. Porque el resultado de los tres fue Ismael. Lo que cuenta es la gracia divina y la soberanía de Dios. Y el resultado de lo último fue Isaac. Y en esa gran verdad podemos descansar, y esto nos lleva al versículo 8. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso se ha llamado el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento también el pueblo de la promesa. Es un pueblo que Dios escoge libremente.
Y a ese pueblo, aunque no lo eran por biología, sino por fe, pertenecieron Rahab, Ruth y Asenat, la mujer de José. No pertenecieron biológicamente, étnicamente a Israel. Una vez más, dos de las tribus de Israel son medio egipcios. Y finalmente, para enseñarnos con más claridad todo ese asunto, tenemos aquí el ejemplo de Jacob y de Esaú. Esto cubre los versículos 10 al 13. Lo primero que aprendemos en el versículo 10 es que su madre Rebeca esperaba gemelos. Dice así, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Hay un ejemplo más interesante todavía como Dios escoge a los suyos libremente. Es el ejemplo que tenemos aquí. Dos hijos que a diferencia de Ismael e Isaac, bueno, donde hay una diferencia de edad, una diferencia incluso de madre, los dos son idénticos. En el sentido, son gemelos, son iguales. Y sin embargo, Dios escoge a uno para formar su pueblo, para decirlo así, el tronco, el olivo, que es Jacobo y no Esaú. Y de nuevo, la historia la conocemos. Es la historia que a primera vista no deja Jacobo en un lugar bien parado, porque parece que él se hace con la primogenitura de forma engañosa y luego también con la bendición. Lo que pasa es que nos damos cuenta que él y su madre sí tenían ojos espirituales, lo cual no se podía decir de su hermano Esaú. Jacob fue escogido para ser portador de la promesa. Dice versículo 12, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque el uno y no el otro. Sabemos el para qué, pero no el por qué. Porque Dios no nos lo revela, simplemente. Aquí simplemente aprendemos que la elección de Dios es una elección soberana. Dios no tiene por qué darnos razones para las cosas que hace. Ahora, mucho ojo. Esa elección soberana, dice versículo 11, que todavía no lo hemos tocado, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pues mi querido hermano, mi querida hermana, si esto no te entra en la cabeza, pues déjame decírtelo con una frase muy sencilla. Dios es soberano, pero tú no. Dios sabe todas las cosas, pero nosotros no. Por lo tanto, Dios no nos exigió que entendiésemos las cosas. Lo que Dios nos exigió es que le adorásemos por lo que Él es. Y esto precisamente es el aro por el cual muchos predicadores y también gente que están escuchando no quieren pasar por este aro. Y el hecho es que Dios sigue siendo Dios. Mucho ojo, aquí el texto no dice que Dios mira al futuro y dice, bueno, Jacobo será un buen chico, pero mira, este Esaú no se comporta bien, por lo tanto le voy a escoger el uno y no el otro. Yo he escuchado esas explicaciones 1000 veces, pero no por repetirlo, un error continuamente se convierte en verdad. Y eso también es así, porque el texto sagrado dice, el propósito de Dios es conforme a su elección. Punto. Él es libre y Él es soberano en esto. No es raro que Él escoja a uno y rechace a otros. Lo hace continuamente. Y a ver quién es el guapo y le dice a Dios, nosotros siendo injustos, que Dios, tú actúas de forma injusta. No vamos a olvidar una cosa. Por defecto,
Todos somos pecadores y merecemos una cosa, que es la muerte eterna. Ahora, a quien Dios le regala la vida, esto, decidir, no depende de nosotros, de ninguna manera. ¿Te sabe mal esto? ¿Esto hiere tu sentido de justicia? ¿Porque quieres que todos seamos iguales? Pues no va a ser así. Precisamente entre el pueblo de Dios no rigen las normas de lo que la justicia humana pretende ser. Esas ideas de igualdad y todos somos iguales no vienen de la Biblia. El Señor escoge a los suyos y si Él no escogería, ninguno llegaría a ser suyo. ¿Podemos captar esto? Si podemos captar esto, pues el resto ya no es problema. Y además lo hace con una fuerza irresistible. Por eso en ese momento me estás escuchando. Si no fuera por la gracia de Dios, te dedicarías a otra cosa, te lo puedo asegurar. ¿Te parece injusto todo esto? Pues mira, ahora tienes la posibilidad de decidirlo. Síguele, coge su mano, entrega tu vida a Él. Ah, pues no lo quieres. Pues mira, vas a tener exactamente lo que acabas de decidir. Entonces no le culpes a Dios por esto. Recibes exactamente lo que quieres. Y por eso también uso ese momento para hacer un llamamiento. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes aclarecer todas las cosas. Y yo te animo a venir, a entregar tu vida a Jesucristo. Aprendemos de ese versículo que no depende de la secuencia de nacimiento, ni de sus obras. Y eso también se aplica a nosotros. Nosotros a veces dicen, bueno, en tal año yo encontré al Señor y yo me convertí. Ni encontramos al Señor ni nos convertimos. El Señor nos encontró a nosotros y Él nos convirtió. Y esto es una cosa muy distinta. Porque no había nada en nosotros que valía la pena, nada. Pero lo ha hecho, te ha escogido para ser su hijo o su hija. Y esto es gracia inmerecida, porque si no, no fuera gracia. Y tu salvación y mi salvación dependen de la voluntad soberana y eterna de Dios. Y a ese Dios soberano y eterno queremos servir con orgullo. Orgullo bien entendido, no por las cosas que hemos hecho nosotros, sino orgullosos de nuestro Dios. Orgullosos de poder servir a un Dios que no hace las cosas a medias, que es soberano y hace las cosas en su momento, a su manera y de forma impecable. No podemos explicar sus caminos, ni queremos hacerlo, pero sabemos que sus caminos son perfectos. Tenemos que reconocer que nuestro Dios es soberano, que Él no nos pide consejo para gobernar el universo. Y eso significa al mismo tiempo que puedes descansar en la soberanía de tu Dios. Y esto es algo maravilloso. Dios nos va a reivindicar. Él gobierna nuestra vida, no es un Dios impotente que mira desde los cielos a ver cómo arreglo todo esto. Me gustaría mucho, pero no tengo medios. Nuestro Dios tiene medios y Él va a arreglar las cosas en su momento, a su manera y de forma perfecta. De eso puedes estar absolutamente seguro. Dios no nos ha llamado para entenderle, sino para adorarle. Si no te queda con nada más, quédate por lo menos con esa frase. Llegamos al final y concluyo. Dios cumple las promesas a Abraham y las cumple también a Jacob. Pero de una manera las cumple que no es compatible con nuestro racionalismo.
ni tampoco con el nacionalismo de los judíos y los fariseos. Pero a Dios le da igual. Su plan sigue funcionando. Y la iglesia a la cual tú perteneces es prueba de ello. Somos hijos de Abraham. Somos el nuevo Israel. Formamos parte juntamente con los judíos que han encontrado su Mesías, el pueblo de Dios de todos los tiempos. Es verdad, ya no somos gentiles ni judíos, no importa eso, ni hombre ni mujer. Todos estaremos en su gloria, todos le alabaremos. Pero aún así, como veremos, el pueblo de Israel, los judíos, según la carne, tienen un futuro. De esto hablaremos en otro momento, cuando Pablo llegue a esto. Y es por gracia divina, no es por mérito de ellos. Y llegará el momento de su gran avivamiento, llegará su hora. Y Pablo dice, significa salvación a un estilo jamás visto. De esto, si Dios lo permite, hablaremos más adelante. Vamos a orar con Dios y pedirle que Él nos ayude a entender este magnífico pasaje que acabamos de escuchar. Señor, gracias te damos en este momento por pertenecer a un Dios soberano. Soberano quiere decir que tú no dependes de nadie, ni tienes que rendir las razones y tus cuentas a nadie. Tú haces las cosas según tu beneplácito, según tu voluntad perfecta. Señor, te adoramos, te honramos a ti, porque todo el honor y toda la gloria te pertenece a ti, no a nosotros. Sí, nosotros nos gustaría tantas veces cogobernar contigo y hacer las cosas a nuestra manera. Y no entendemos por qué haces las cosas así, no así. Y una y otra vez nos tienes que decir, tranquilo hijo, tranquilo hija, confía en mí. Las cosas a mi manera van mejor. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes, que ayudes también a aquellos entre los que nos están viendo, que tal vez están con la duda. Señor, te pedimos que en tu soberano poder les atraigas a ti, que sea ahora el momento de tu salvación. En tu nombre te lo pedimos para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.